Buenas, tercera entrega del tema de la ilustración. Nos introducimos de lleno a bucear un poco en esos aspectos del dado que hemos visto anteriormente sobre el antiguo régimen y la sociedad del siglo XVIII. Bien, como veis aquí en esta primera diapositiva, vamos a hablar un poquito más en concreto de la sociedad estamental. ¿De acuerdo? Bien, su origen lo tenéis en la Edad Media. Es una sociedad que arrastra toda esta estructura en estamentos, impermeable, donde tu nacimiento condiciona tu condición social, nunca mejor dicho, y donde te impide el ascenso en el escalafón social. ¿De acuerdo? Hay un aspecto interesante en esta pirámide, y es que uno de estos sectores, el burgués, la burguesía, nacido a final de la Edad Media, al amparo del desarrollo de las ciudades, crece exponencialmente durante toda la Edad Moderna, cambiando esta pirámide social y haciéndola similar, pero no igual. ¿De acuerdo? Un sector, el burgués, que fue acrecentando sus diferencias económicas y culturales con sus hermanos de estamento, las clases populares, y el cual crece al amparo del comercio, de la industria y de las artesanías que se desarrollan en la ciudad. Bien, lo que hablaríamos actualmente del sector emprendedor, ¿de acuerdo? Bien, del mismo modo, pues tenemos que el sector no privilegiado, el sector privilegiado, el que estaba compuesto por la nobleza y el clero, cada vez sufría el descrédito de la población. Y sufría el descrédito de la población porque eran burgueses y clases populares los que sostenían económicamente sus privilegios, ¿vale? Esta situación había hecho que todo este sector, la mayoría de la población de la sociedad en el siglo XVIII, viera en el estamento privilegiado una carga social y, en definitiva, los consideraba parásitos sociales. Pues bien, toda esta lucha que se engendró desde el punto de vista social, económico y cultural, la Ilustración la realiza a través de dos cañones: la razón y el espíritu crítico. La razón, como el instrumento que dirige el conocimiento y facilita la comprensión del mundo, del universo, y el espíritu crítico, que es el ejercicio de montarse en esta bicicleta, que es la razón, y llevarlo a buen puerto. Es decir, llevar todas nuestras afirmaciones a unas consideraciones razonadas y razonables. Y por último, cómo se manifiesta esta actuación de los ilustrados en la sociedad. Pues bien, la revolución ilustrada, la revolución del pensamiento, se manifiesta en dos caras. Una moneda que tiene dos caras, nunca mejor dicho, perdonad con la redundancia: el movimiento revolucionario y el movimiento cultural. Ambos habitualmente aparecen en el mismo lugar y en tiempos similares, aunque hay países en los que solo se manifestó el movimiento cultural. ¿De acuerdo? Ejemplo del primero, de una manifestación revolucionaria y cultural, pues dos hechos significativos y históricos de una importancia suprema: la Revolución Francesa en 1789, que acaba con el antiguo régimen en Europa, y la Guerra de la Independencia en Estados Unidos. Los colonos ingleses afincados en los territorios del norte de América deciden romper sus alianzas con Gran Bretaña y crear de la nada un estado independiente de la corona inglesa y, sobre todo, nacido al amparo de la Ilustración, con lo cual tenemos uno de los primeros sistemas parlamentarios libres y que ejecutan, por ejemplo, la primera constitución en el mundo, ¿de acuerdo? Donde se defendían los derechos fundamentales del hombre. Por otro lado, nuestro país, como siempre, haciéndose resaltar por cuestiones no muy favorables, y es que en ella el cambio político, el destronar ese sistema político tan injusto como el antiguo régimen, se retrasó más de lo debido. Y en él solo aparece el movimiento cultural y una manifestación política que luego estudiaremos con detenimiento, que es el despotismo ilustrado. ¿De acuerdo? Pues bien, el movimiento cultural de la Ilustración se centra en cambiar la formación y la educación. ¿Para qué? Para hacer que la sociedad progrese, para que la economía crezca, para que la modernización de las ciencias y de las artes influya en crear una sociedad libre, moderna, emprendedora y dueña de su futuro. Pues bien,
Todos estos cambios tienen nombre y apellidos. Montesquieu, que hace unas teorías relacionadas con la separación de poderes en el Estado. Rousseau, que plantea ideas democráticas y una nueva visión de la educación, aunque en ella, fijaos, no incluye todavía a las mujeres. Diderot y D'Alembert, los inventores de la Wikipedia, aunque en aquel momento no se consultaba a través de tablet ni móvil y eran volúmenes de libros los que recogían el saber de la época. O Voltaire, que teoriza o realiza distintas obras rechazando las cuestiones religiosas que conllevan a la creación de iglesias y al crecimiento de las supersticiones, es decir, al pensamiento irracional. Y por otro, las teorías o los estudiosos de la economía, donde plantean dos teorías económicas que acaben con el mercantilismo del antiguo régimen. Por un lado, la fisiocracia y por otro, el liberalismo económico. Ambas muy importantes para entender el desarrollo de la economía en Inglaterra, el caso de la fisiocracia, o el liberalismo económico para ver el desarrollo del capitalismo, la ley de la oferta y la demanda en el mercado, que es la que influye en nosotros, los consumidores, y que fue teorizada por Adam Smith. Bueno, chicos, os dejo y preparamos la nueva entrega, la cuarta en este caso, para la ilustración. Chao.